Hola a todos, desde la ciudad de Puerto Plata, República Dominicana. Me encuentro ahora mismo en el Parque Industrial de la ciudad, específicamente en la empresa J.A. Cheon, lugar donde actualmente laboro. Esta empresa se dedica específicamente a la producción de calzados vulcanizados. El vulcanizado consiste en un proceso de elaboración de suelas cuyo material principal es el caucho. La mezcla del caucho con azufre y acelerantes son calentados bajo presión a temperaturas superiores a los 100 grados y es gracias a este proceso químico por lo que se modifican las cadenas moleculares cuyo resultado es un material elástico y termoplástico que se traduce en una suela de gran calidad para el sector calzado. En esta ocasión les voy a mostrar un poco de lo que hacemos aquí. Como empresa nos define la excelencia, la integridad, la calidad y la confiabilidad. Creemos en el buen trato al personal porque no podemos tener clientes felices con empleados infelices. Por eso nuestra empresa se caracteriza en no simplemente darle un lugar de trabajo al personal, sino un espacio que sea agradable, donde se les respete, se les motive y se les trate bien. Nos aseguramos que nuestra instalación cumpla con el reglamento de seguridad local, brindándole a nuestro personal un lugar de trabajo seguro para trabajar. Algo a destacar en nuestros productos es que los materiales utilizados son amigables con el medio ambiente. Usamos tejido de botellas de plástico 100% reciclables, cordones de algodón, forro interior de bambú y la suela de caucho como ya hemos mencionado. A continuación les voy a mostrar algunos de nuestros procesos. Uno de los procesos importantes y que debe ser preparado previamente es precisamente lo que tiene que ver con el caucho. En esta área se mezcla el caucho con el azufre y los acelerantes necesarios para así modificar las cadenas moleculares y lograr un material elástico. El caucho mezclado con los componentes son colocados en un rolo de alta temperatura para luego ser cortado en tiras que posteriormente serán colocados en una máquina de extrusión que le dará la forma final que utilizaremos en el área de ensamble. Esas tiras serán almacenadas en un cuarto a temperatura antes de ser integrada a la línea de ensamble del calzado. La primera operación de ensamble consiste en coser una base de strober en el fondo de lo que es la parte superior del calzado que se conoce como upper. Luego se introduce un molde de hierro según el size que se está introduciendo en la línea. Ese molde, que le llamamos horma, estará durante todo el proceso de ensamble para así preservar la forma e imitar las dimensiones y perfil de un pie. Al colocar la horma en cada pie, procedemos a amarrar unos cordones provisionales para ajustar el upper con la horma y así también evitar algún tipo de arruga o deformación en el proceso. Se agrega entonces un pegamento especial tanto en el fondo del upper como la suela para garantizar un buen pegado en el proceso de vulcanizado. Pasamos el zapato por un horno a temperatura alta para así activar el pegamento y luego se procede a unir la suela con el upper. Para garantizar un buen pegado se utiliza una prensa hidráulica que une con más presión la suela con el upper. Una vez más procedemos a agregar pegamento, pero esta vez lo haremos en los bordes del zapato para así pegar las tiras de caucho que se le conoce como foxing. Al agregar la tira de caucho ya reposada en un cuarto con baja temperatura, debemos entonces procurar que al colocarla en el zapato, esta quede alineada con la suela y sin regar cemento en las partes visibles del upper. Luego se utiliza otra prensa hidráulica para pegar las tiras en el upper, tanto en el pie izquierdo como en el pie derecho. Algunos estilos llevan como diseño una tira más pequeña en el frente conocida como top bumper. Esta tira también debe pasar por un procedimiento de pegado y prensado. Finalmente, en la línea de ensamble, el producto pasa por un proceso de verificación y limpieza antes de ser vulcanizado. El proceso de vulcanizado es la operación clave que nos dará la terminación del producto para ya luego ser empacado. Este proceso se produce cuando la mezcla del caucho, aún sin vulcanizar, se calienta bajo presión a temperaturas normalmente superiores a los 100 grados, con estas cápsulas que llamamos vulcanizadoras o autoclaves que se pueden observar aquí.
Aquí este proceso por lo general puede durar entre unos 50 a 70 minutos dependiendo el tipo de producto y las condiciones que quiere lograr el fabricante según los requisitos del cliente. Una vez culminado el tiempo de vulcanizado, los zapatos se dejan enfriar por unos minutos y luego se procede a desamarrar los cordones que se colocaron al principio de forma provisional. Cuando estos son desamarrados, se procede a retirar las hormas para iniciar entonces el proceso de empaque. Entonces se colocan las plantillas según el size del zapato. Este proceso es simple pero a la vez importante no cometer un error, porque si colocamos una plantilla de un size que no corresponde, entonces el cliente podrá sentir que le aprieta o que el calzado está muy flojo. Luego se amarran los cordones de acuerdo al size. Aquí es muy importante que todo esté muy organizado con 5S aplicada, porque al haber operaciones manuales hay que tratar de no perder tiempo buscando un material o cometiendo errores humanos por falta de organización. Es importante realizar una limpieza final en caso de algún sucio producido por los procesos manuales, aunque siempre se trata de proporcionar las condiciones para que esto no ocurra y se evite perder tiempo en operaciones que no agregan valor ni son productivas. Finalmente, se agregan los componentes de empaque y se colocan en una caja que pasará por un detector de metales para garantizar que no haya presencia de objetos metálicos filosos que sean un peligro para el consumidor final. Finalmente, los zapatos pasan por un proceso de verificación con la conocida tabla militar, donde se escoge una porción de la producción y se verifica que cumpla con los requisitos de calidad, que estén limpios, la altura correcta, que no estén torcidos o que haya un size diferente. Entonces, básicamente, esta tabla lo que me dice es que en una producción de 1000 pares en el día, se deberá escoger 80 pares al azar. De esos 80 pares, si 5 pares aparecen con defectos, entonces puedo aceptar el lote. Sin embargo, si aparecen 6 pares con defectos, debo rechazarlo o, como algunos deciden, puedo realizar una inspección al 100% para así determinar cuáles zapatos tienen defectos y cuáles no. Otra forma de garantizar la calidad de nuestros productos es sometiéndolo a una prueba de laboratorio para así verificar su pegado y también verificar cuántos pasos podría dar un cliente antes de que acabe la vida útil de ese zapato. Muy bien, muchas gracias por ver este video. Déjame saber en los comentarios si te ha gustado y si te interesa que visite otras empresas para así mostrar sus procesos y que podamos aprender de ellos. Igualmente, si tienes algún comentario o alguna duda, puedes dejarlo aquí debajo y lo voy a responder tan pronto como sea posible. Muchas gracias y que Dios te bendiga.